Sean bienvenidos. Vamos a seguir revisando lo que corresponde a responsabilidad contractual y los presupuestos. Habíamos revisado ya el primer presupuesto en los videos anteriores de la existencia de un vínculo contractual, la inejecución de la conducta debida, vimos también la constitución en mora, también vimos el factor de imputación. Acabamos de ver también los elementos extraños al factor de imputación que de alguna manera eximirían de responsabilidad al deudor, y me parece que ahora nos toca ver el daño. El daño, sí, el daño vamos a ver ahora. Como quinto presupuesto de la responsabilidad contractual. En ese sentido, lo primero que nos dice, bueno, cabe, digamos, tener presente que los documentos que estamos viendo son del profesor Nelson Gallardo. Para este efecto, él es el autor material de estos, el autor intelectual y material de todos estos documentos, así que le pedimos permiso, lógicamente, para utilizarlos, ¿ya? Las generalidades, según el profesor Nelson, supone la concurrencia de un daño y básicamente cuando hay responsabilidad, lógicamente no hay responsabilidad sin daño. Precisamente la responsabilidad tiene por objeto resarcir este efecto, ¿no? De modo de compensar a la víctima del incumplimiento, el menoscabo y privación patrimonial que se sigue de la infracción de la conducta debida. Por lo mismo, no hay responsabilidad sin daño, aun cuando exista incumplimiento, ¿ya? Entonces el daño es uno de los presupuestos para que se genere la responsabilidad contractual. Sin daño no hay incumplimiento. El concepto de daño en la responsabilidad contractual no es el mismo aplicable a la responsabilidad extracontractual. En esta última constituye daño indemnizable toda pérdida o menoscabo, perturbación o molestia de un interés legítimo ante el ordenamiento normativo. Así, dicho interés, atendido a su reconocimiento y amparo jurídico, representa no un derecho subjetivo. A nuestro juicio, este amplísimo concepto no es aplicable al daño contractual, el cual aparece circunscrito a la ley al menoscabo efectivo experimentado el patrimonio del acreedor, daño emergente, y a las ganancias de utilidades que pudieron devengarse en su favor, lucro cesante, y que causalmente el incumplimiento no hizo posible obtener, y aun cuando resulte discutible, al menoscabo extrapatrimonial o moral que en ciertos casos se sigue del incumplimiento. Así se desprende de lo previsto en los artículos 1556, 58 y 59 del Código Civil. Si estas disposiciones se analizan comparativamente con lo dispuesto en el 23-29 del mismo cuerpo legal, se llegará a la conclusión que en materia contractual impera el principio de reparación limitada de los daños provenientes del incumplimiento. Por el contrario, en materia extracontractual rige el principio de la reparación integral de la víctima. El concepto del daño contractual, bueno, el daño contractual relevante para el efecto de la reparación indemnizatoria puede conceptualizarse diciendo que es el menoscabo o detrimento real, virtual, que experimente el patrimonio del acreedor como consecuencia del incumplimiento de una obligación emanada en un contrato e inejecución de la prestación convenida. Dejamos sentado desde ya que la utilización del adjetivo virtual en el sentido de que se trata de aquello que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no lo produce en el presente, como lo define el diccionario de la RAE. Así, en la clasificación del daño contractual, no encontramos, atendiendo primero a la definición del daño, deberíamos encontrarnos con el daño real, que consiste en el menoscabo del detrimento objetivo del patrimonio del acreedor a consecuencia del incumplimiento de la obligación contractual. Aquí se incluye el daño emergente y la pérdida de la oportunidad, y el daño virtual, que básicamente no tiene existencia objetiva, pero es posible deducirlo del curso normal y previsible de los hechos que se seguirán del incumplimiento sin la intervención del acreedor, lucro cesante y daño moral. En cuanto a la certeza del daño, podemos clasificar también en daño cierto, que consiste en el menoscabo que se ha producido o que con certeza se producirá. Puede el daño derivar inmediatamente del incumplimiento, caso en el cual estará objetivamente presente, despejándose toda duda a su respecto. Pero puede suceder también que el daño no se haya producido, no obstante lo cual, atendida a las condiciones que derivan del incumplimiento, exista plena certeza de su ocurrencia, obedeciendo siempre al curso normal de las cosas. Podría decirse entonces que el daño cierto supone la concurrencia de tres requisitos. El primero es que se produzca en razón de una causa necesaria o una hipótesis,
que conduzca inevitablemente al daño, que la hipótesis o causa se funde en el desarrollo normal de los acontecimientos, y 3, que esta causa del daño, en el caso de la responsabilidad contractual, considere el incumplimiento como el primer eslabón de la cadena causal que la provoca, incumplimiento contractual, por cierto. El daño eventual es meramente hipotético. ¿Qué significa esto? Dice que a juicio del profesor Rodríguez, frente al incumplimiento surge una serie de hipótesis, algunas que afirman el daño y otras que lo niegan. Si no se puede establecer con precisión y como única hipótesis racionalmente posible aquella que conduce al daño, este resulta solo ser eventual y por ende no indemnizable. Si se aceptara la reparación, se generaría un enriquecimiento injusto, ya que estaría obteniendo un beneficio en razón de un daño razonablemente puede no producirse por causa del incumplimiento. Atendido a la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño, también podemos clasificar en daño directo, que es aquel que se deriva de una causa inmediata y necesaria, sin cuya concurrencia no se habría producido. Por consiguiente, solo puede hablarse de daño directo en relación con una determinada causa previamente establecida. Así, por ejemplo, en materia contractual, el daño indemnizable es aquel que proviene inmediata y necesariamente del incumplimiento. Como ejemplo, cita el profesor con respecto a la pérdida de la oportunidad, que dice que si el propietario de un caballo de carreras contrata su transporte para presentarlo en un premio hípico, el acarreador que no cumple deberá pagar los perjuicios que se siguen de su cumplimiento, incluyendo la opción o chance desperdiciada, pero no pagará premio ni las utilidades que habrían obtenido al propietario en el supuesto de que el animal hubiera vencido en la competencia, ni los trastornos de salud que sufra aquel como consecuencia de esta contrariedad. El daño directo, multas por la no presentación, pérdida de la opción, descrédito por el quebrantamiento de un compromiso asumido, surge inmediata y necesariamente del incumplimiento, aun cuando para que exista perjuicio deban concurrir otras condiciones, como que la reunión hípica no se suspenda, que el caballo no haya sido anticipadamente descalificado o no sea admitido a competir. Por su parte, el daño indirecto es aquel que se deriva inmediata y necesariamente de una causa autónoma, independiente del incumplimiento, aun cuando entre este y la causa directa del daño existe una secuencia lógica en el enlace fáctico. En atención a la naturaleza del daño, también podemos clasificarlo en daño patrimonial, que consiste en el perjuicio que afecta un derecho o interés susceptible de valerse en dinero, y el daño moral, que consiste en el perjuicio de un derecho o interés que no es susceptible de valerse en dinero. De todos modos, se indemniza por evolución doctrinaria y jurisprudencial. En cuanto a la efectividad inmediata o mediata del daño, está el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente dice que es la diferencia que se produce en el activo del patrimonio de una persona como consecuencia del incumplimiento contractual entre el valor del derecho antes y después del incumplimiento. Con respecto al lucro cesante, consiste en una proyección en el tiempo de los efectos del incumplimiento. En otros términos, el incumplimiento se transforma en un obstáculo que impide la percepción de un legítimo provecho económico que razonablemente, conforme al desarrollo natural de las cosas, ha debido obtener el contratante víctima del incumplimiento. Así, la certeza y la realidad del lucro cesante se deducen de una sucesión causal y normal y previsible, aplicando los estándares ordinariamente aceptados al respecto. Atendiendo a su previsibilidad y gravedad social incumplimiento, están los daños previstos y los daños imprevistos. Los daños previstos son aquellos que resultan verosímiles y probables al tiempo de la celebración del contrato en atención a la relación causal que los determina. Los imprevistos, por su parte, son todos aquellos que se causan a condición de que sean consecuencia necesaria e inmediata del incumplimiento. Así, por ejemplo, si una persona se obliga a suministrar una determinada cantidad de combustible y éste se encarece considerablemente por el efecto de una acción bélica en los países productores del mismo, para fijar la indemnización en caso de incumplimiento deberá considerarse si al momento de perfeccionarse el contrato, la dicha conflagración constituiría una posibilidad que pudo presentarse o se trata de un hecho entonces absolutamente ajeno a las proyecciones futuras. En el primer lugar, estamos en la conflagración constituiría una posibilidad, atendiendo a una situación internacional, todos los daños que se siguen del encarecimiento del combustible serán daños previstos. En el segundo supuesto, si la conflagración que encarece el combustible no constituiría una amenaza probable, todos los daños que se siguen del encarecimiento del combustible serían daños imprevistos. Destacar que si el incumplimiento es doloso, el deudor responderá también de los imprevistos. En atención, si el daño a la totalidad o imperfección o incumplimiento tardío de la obligación. El daño compensatorio parte del supuesto de que la obligación no se haya cumplido o que su cumplimiento haya sido imperfecto, ¿no? Su objeto, por lo mismo, es sustituir o reemplazar el incumplimiento, razón por la cual deberá corresponder económicamente a lo que el acreedor habría obtenido en el evento de que la obligación se hubiera cumplido de un modo que estaba convenido.
El daño moratorio, por su parte, está fundado en el retardo culpable de la obligación y tiene por objeto redimir el perjuicio que se sigue de ello en el entendido que la obligación puede cumplirse en el futuro, así sea voluntario o forzadamente. Ambos daños pueden concurrir a propósito de una misma obligación, de manera que la indemnización cubra el contenido de la prestación y los daños que se siguen por el hecho de no haberse dado cumplimiento a la oportunidad conveniente. Requisitos para que el daño sea indemnizable. Bueno, lo primero es que el daño sea cierto, los términos que lo acabo de mencionar, que el daño sea directo, proveniente directamente del incumplimiento, que el daño sea avaluable en dinero, que el daño sea real o presuntivamente acreditado y que el daño no haya sido reparado. Para probar el daño se exigen se puede usar cualquier medio probatorio dependiendo del daño y de las limitaciones mismas que presenta cada contrato incumplido. Y eso sería con respecto al daño. Entonces, el daño, para volver a repetir, básicamente forma parte del presupuesto de la responsabilidad contractual, porque si no hay daño, no hay responsabilidad y es parte integrante de él. Dentro de lo más importante del daño, cabe su definición como el menoscabo o detrimento real o virtual que experimenta el patrimonio del acreedor como consecuencia del incumplimiento de una obligación emanada en un contrato e inejecución de la prestación debida. Entonces, en ese sentido, para que el daño sea indemnizable, es necesario que éste sea cierto, determinable, que haya sido directo, que sea real y que no haya sido reparado. Como sexto presupuesto o como último presupuesto de la responsabilidad contractual nos encontramos con la relación causal. Dentro de la relación causal, básicamente podemos dejarla, digamos, circunscrita a el enlace objetivo que entre dos fenómenos, de manera que no solo sucede uno después del otro, sino que aquel sin este no se hubiese producido. Las ciencias naturales explican cuando un fenómeno es el efecto de otro, pero en el ámbito jurídico no es posible hacer depender de criterios físicos o naturales la determinación de la persona o personas obligadas a indemnizar el daño. El derecho ha de tener su propio método para saber cuándo un sujeto es responsable. Esta responsabilidad depende de que se pueda establecer una imputación razonable entre el acto o omisión del demandado y el daño sufrido por el demandante. Entonces, básicamente, el curso causal o la relación causal va a ser una unión entre el hecho que se produce, básicamente el incumplimiento, y lógicamente que produce un detrimento o produce un menoscabo en el patrimonio y que es razonablemente imputable al deudor. ¿Qué pasa cuando se interrumpe el nexo causal? La interrupción del nexo causal implica que entre el hecho y el daño actúa una causa extraña. Ya vimos las causas extrañas que interrumpían la relación causal. Estas son básicamente lo que habíamos visto con el caso fortuito fuerza mayor, el hecho de un tercero y la culpa del acreedor. Pero en otras palabras, el daño no puede ser atribuido al deudor porque el daño básicamente no proviene de su acción, puede provenir de otra, ¿no? Sino que de otro hecho. En el fondo, la interrupción del nexo causal implica reconocer que no ha sido el hecho del deudor el que provocó el perjuicio, quedando por lo mismo este último exonerado de responsabilidad. Es así que termina nuestro análisis del daño como quinto presupuesto de la responsabilidad contractual. Cabe destacar que el daño es básicamente cualquier menoscabo o detrimento real o virtual que experimenta el patrimonio del acreedor como consecuencia del incumplimiento, y que aquel incumplimiento lógicamente va a estar enlazado con un enlace objetivo que se puede atribuir a culpa o dolo del deudor, que sería el único hecho fundante por el cual efectivamente se produce el daño. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en el siguiente video.